¿Qué sentido tiene todo esto? O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Miren, estas no son preguntas nuevas, para nada. De hecho, son el corazón de uno de los textos filosóficos más profundos que existen. Hoy nos vamos a meter de lleno en esa intensa búsqueda de respuestas que encontramos en el libro de Eclesiastés. Y el libro arranca con todo, ¿eh? Nos lanza esta frase, una de las más famosas y la verdad desconcertantes de la literatura. De entrada, ya nos mete en un cuestionamiento existencial súper denso. Uno se pregunta, ¿qué puede llevar a alguien a una conclusión tan sombría? Entonces, para entender de dónde viene esa frase, primero tenemos que saber quién la dice. Porque detrás de estas palabras hay una figura con un poder inmenso, que se está enfrentando a una crisis de propósito que, bueno, lo consume todo. El que nos cuenta esta historia se presenta con un título, Coelet, que se traduce como el predicador. Y para que nos demos una idea, tenemos que imaginar a alguien que, literalmente, lo tenía todo. Una sabiduría que todos admiraban, un poder absoluto y riquezas que, bueno, que ni podemos imaginar. Tenía todos los recursos del mundo para encontrar la felicidad. Y esta es la pregunta que no lo deja en paz, la que impulsa cada página del libro. O sea, después de tanto esfuerzo, de tanta lucha, de tantos logros, ¿qué es lo que queda al final? ¿Cuál es el verdadero beneficio de nuestra existencia? Esa es la pregunta que él se propone responder. Pero ojo, el predicador no se queda solo en la reflexión abstracta, ¿eh? Él convierte su propia vida en una especie de laboratorio. Se embarca en un experimento metódico, muy riguroso, para probar cada posible fuente de sentido que la vida le puede ofrecer. Él identifica 3 grandes caminos que la gente suele seguir para buscar una vida plena, y decide recorrerlos hasta el final, sin guardarse nada. Primero, la búsqueda del conocimiento. Segundo, la búsqueda del placer sin límites. Y tercero, la búsqueda de un legado a través de las grandes obras. Su primer experimento, la inteligencia. Se sumergió en el estudio, en la filosofía, esperando que entender cómo funciona el mundo le diera un propósito. ¿Y el resultado? Pues se dio cuenta de todo el dolor que hay, de las injusticias, de todo lo que está mal y no se puede arreglar. Saber más solo le trajo más angustia. Bueno, si el conocimiento no funcionó, ¿qué tal el placer? Y se lanzó de cabeza. Acumuló tesoros, organizó los banquetes más increíbles, se rodeó de la mejor música, del mejor entretenimiento, todo lo que el dinero podía comprar. No se negó absolutamente nada que se le antojara. El tercer camino fue la ambición. Pensó, bueno, si el placer es pasajero, quizá construir algo que dure me dé sentido. Y vaya que construyó. Palacios, viñedos, jardines espectaculares, obras que quedarían por generaciones. Su meta era dejar una huella imborrable en el mundo. Y después de exprimir al máximo cada uno de estos caminos, de llegar al límite de la sabiduría, del placer y del trabajo, el predicador se detiene, mira todo lo que hizo y da su veredicto. Y es, de verdad, demoledor. Nada. Simplemente nada. Ninguna de estas cosas, ni siquiera todas juntas, logró llenar ese vacío que sentía. La satisfacción que le daban era, como él mismo dice, como querer atrapar el viento. Un esfuerzo totalmente inútil que solo lo dejaba más frustrado. A ver, aquí él hace una aclaración importante. No es que ser sabio sea inútil, claro que no. Obviamente es mejor que ser un necio, es como preferir la luz en vez de la oscuridad. El problema, y es un problema gigante, es que hay algo que al final lo iguala todo. La muerte. Ese es el gran ecualizador. No importa qué tan sabio, qué tan rico o exitoso seas, tu destino final es el mismo que el del necio. Ambos mueren y con el tiempo a los dos se los olvida. Así que ni la sabiduría por sí sola puede vencer esta falta de sentido. Para entender bien todo esto, es clave saber qué significa vanidad en este libro. La palabra en hebreo es hebel, y no se refiere al orgullo, para nada. Imaginen el vaho que sale de la boca en un día frío, o el humo de una fogata. Es real, lo podemos ver, pero no lo podemos agarrar. Es pasajero, se desvanece. Esa es la naturaleza de la vida debajo del sol. Y es justo aquí, cuando parece que todo es pesimismo, que el libro da un giro increíble. El predicador encuentra una fuente de alegría, pero no donde la había estado buscando. No está en las grandes misiones, sino en algo mucho, mucho más cercano. Después de desarmar todos esos grandes proyectos para encontrar un sentido trascendental, su perspectiva cambia por completo. Se da cuenta de que la clave no es buscar un propósito gigantesco que lo explique todo, sino aprender a recibir y disfrutar los pequeños momentos de cada día. ¿Y entonces, dónde está lo bueno?
Pues en cosas bien sencillas, en el placer de una buena comida, en la satisfacción que da un trabajo bien hecho al final del día, en la alegría de estar con la gente que uno quiere. Son cosas cotidianas que a menudo ignoramos por andar buscando algo más grande. Pero aquí viene la distinción más importante. Estas cosas no son el sentido de la vida, son un regalo. El predicador concluye que la capacidad de disfrutar estas cosas simples no es algo que logramos nosotros, sino algo que recibimos. Es un don de Dios en medio de una existencia que de otra forma es ével, es fugaz. Y así, después de este largo viaje filosófico personal a través del éxito, la desilusión, la sabiduría y el vacío, el libro llega a su punto culminante. El predicador resume todo lo aprendido en una sola y contundente conclusión. El texto mismo nos prepara para el gran final, lanzando la pregunta definitiva. Después de toda esta exploración, de todo este análisis, ¿cuál es el resumen de todo el asunto? ¿A qué nos tenemos que aferrar? Y esta es la respuesta. Después de buscar sentido debajo del sol en todo lo que el mundo ofrece y no encontrarlo, la conclusión es mirar por encima del sol. El propósito no se encuentra en lo que poseemos, ni en los placeres, ni en los logros, sino en una relación correcta con el Creador. Y es muy importante aclarar esto. Temer a Dios no significa vivir aterrorizado. Para nada. Se refiere a un respeto profundo, a un asombro reverente, es reconocer que no somos el centro del universo y que el verdadero sentido se encuentra cuando alineamos nuestra vida con una realidad mucho más grande. Y así, la búsqueda de este antiguo rey termina con una respuesta que resuena hasta hoy. Y nos deja con esta pregunta para que pensemos. Sabiendo que tantas cosas por las que nos preocupamos y trabajamos son como humo, ¿en qué deberíamos enfocar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro corazón hoy?